Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto volver a poder compartir este mensaje de Dios, esta palabra de Dios. Y por lo mismo que es esta palabra de Dios, yo les pido que los que gustan inclinen su rostro, cierren sus ojos para que nos concentremos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre Celestial, en verdad que sin ti no somos nada, Señor. Ven y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de los jóvenes, Señor, que se ha unido a la conversación. Pido también mucha unción para mí, Señor, para que todo, Señor, en verdad nos salga muy bien y para que sea muy entendible este resumen de la vida de Daniel y sus amigos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, Eh, hemos estado hablando de Daniel y de sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, que después son nombrados en el idioma medo-persa. Ahorita vamos a ver cómo les pusieron de nombre. A Daniel le cambiaron el nombre a Beltsasar. Pero bueno, vamos a empezar recordando algo que está escrito en 1 de Samuel 2:30. Dice, porque yo honraré a los que me honran. Es solamente una parte del versículo, pero es una promesa que el Dios eterno nos hace a nosotros, porque yo honraré a los que me honran. Todos aquellos de ustedes que están viviendo una vida correcta, limpia, pues pueden sentirse que están siendo honrados por Dios. Esto se confirma en Proverbios 20:11. Dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Cualquier muchacho que tiene una conducta limpia y recta es honrado por Dios, porque Él prometió, como ya les comentaba, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, porque yo honraré a los que me honran. Bien, vamos pues a entrar a nuestro tema, y precisamente por eso mencioné Proverbios 20:11, porque dice, aún el muchacho es conocido, y vamos a empezar a ver eh, pues cómo Daniel, vamos a ver las tres partes, cómo Daniel y sus amigos comen comida de legumbres y beben agua y pues después tienen una mejor apariencia. Dice Daniel 1:13, después de hablar con el eunuco Melzar, dice, y proponerle que en lugar de comer de las comidas del rey, les diera de comer legumbres y de beber agua. Dice, después de que ya lo convence, le dice en el verso 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían en la porción de la comida del rey. Bueno, estamos viendo aquí cómo Dios respaldó a estos muchachos llamados Daniel, llamados
Ananías, Misael y Azarías, a los cuales después les cambiarían el nombre a Belsasar, a Daniel, a Sadrach, a Ananías, a Mesac, a Misael y a Abed-Negó, a Azarías. Y el tema de hoy principalmente es cómo son las recompensas a la fe de estos muchachos, las recompensas a la fe de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías. Vemos cómo en el versículo 17 dice: a estos 4 muchachos, estamos hablando de muchachos como ustedes, jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión, sueños, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Vemos pues aquí cómo Dios, en su infinita misericordia y en sus infinitas promesas de honrar a los que le honran, estos muchachos honraron a Dios, no contaminándose con la comida que venía de las mesas del rey, porque ya platicamos, no sabíamos si era comida que había sido ofrecida a ídolos, comida que no venía bien cocida y todavía traía sangre, o simplemente comida que en el Antiguo Testamento estaba prohibida que comieran, como la comida del cerdo, por ejemplo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Entendamos esto. Y cómo Dios los recompensa a estos muchachos y les da conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y a Daniel en particular le da entendimiento en toda visión y sueños. Bueno, pues Dios permite que estos muchachos sean encontrados, como dice el verso 20, que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, a estos muchachos ya mencionados, Belsasar, Sadrach, Mesac y Abed-Negó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. Nos podemos dar cuenta cómo Dios, vuelvo a repetirlo, honra a los que le honran. Como lo pueden encontrar en la primera libro de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 30. Ahí viene esa frase. No es todo el versículo completo, pues implica otras obligaciones y otros mandamientos que tiene Dios. Pero hacemos un resumen de cómo Dios honra a estos muchachos y fueron encontrados 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea, cada uno de ellos valía por 10 mago o astrólogo del reino de Nabucodonosor.
Muy bien. Con esto concluimos lo que es el capítulo 1. Nos vamos al capítulo 3, que también vimos, que es cuando los muchachos son echados al horno de fuego porque no adoran a los dioses ni a la tremenda estatua que mandó hacer de sí mismo Nabucodonosor, que ya vimos que tenía una altura de 60 codos, 30 metros, y una anchura de 6 codos, de 3 metros. Era una estatua tremendamente grande, ¿verdad? Estamos hablando de 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Era algo impresionante, pero estos muchachos decidieron no plegarse a lo que quería el rey y recuerdan que los mandan traer delante de Nabucodonosor y les dice que cuando empiecen a tocar todos los instrumentos musicales, ellos se postren y adoren tanto a los dioses como a la estatua. Y los muchachos le contestan en Daniel 3:17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Qué fe y qué valentía. Estamos hablando ya en una etapa más adulta de, de lo que es Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vienen siendo Ananías, Misael y Azarías. Y bueno, pues estos muchachos no se amedrentaron, no tuvieron miedo y fueron echados al horno de fuego en una forma despiadada. Calentaron 7 veces más el horno porque Nabucodonosor estalló en ira, en enojo, porque no quisieron adorar a los dioses ni a la estatua. Entonces, dice el versículo 24, que el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Negó salieron del medio del fuego. Como ven, otra manifestación milagrosa del Dios Todopoderoso. ¿Y por qué había 4 en el horno? Era Dios mismo acompañando a estos muchachos, protegiéndolos de las llamas de fuego que se venían sobre ellos, y no hubo daño alguno sobre ellos. Lo dice en parte el versículo 27, dice, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Esto es un milagro, y entonces viene la gloria de Dios, viene la gloria de el Dios Altísimo al cual se refiere Nabucodonosor. Y en el versículo, de los versículos 28 en delante, el mismo Nabucodonosor exalta
al Dios Altísimo de Sadrach, Mesach y Abednego. Nuestro Dios el día de hoy, hijos. Jesucristo mismo resucitado en gloria y en poder, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros en lugares celestiales. Muy bien, en el capítulo 3, en el verso 28, dice entonces Nabucodonosor, dijo, bendito sea el Dios de ellos. Fíjense a Nabucodonosor bendiciendo al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vemos aquí claramente cómo una vez más Dios vuelve a honrar a los que le honran. No solo los libra del fuego, sino que lleva a un rey que no creía, incrédulo, a bendecir al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, a bendecirlo y aún a dar un decreto firmado por el rey, que cualquiera que blasfemara contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego fuera descuartizado. O sea, les dio un poder mayor todavía que el que tenían anteriormente. Porque e insisto, Dios honra a los que le honran. Es en verdad precioso ver cómo Dios en todo momento de la historia, en la Biblia ustedes lo pueden ver, Él ha honrado a los que le han honrado. Algunos inclusive han sido mártires, pero ya están en la gloria. Entonces, pues nos damos cuenta perfectamente de cómo el rey engrandeció en el verso 30 a Sadrach, Mesach y Abednego en la misma provincia de Babilonia. Hijos, amigos, ustedes no se dejen amedrentar por sus amigos, por sus familiares, que les digan que esto de estudiar la Biblia o de ser cristiano, lo dejen para cuando estén más grandes. No, acuérdense que Daniel y sus amigos tendrían aproximadamente 15 años cuando llegaron a Babilonia de la Jerusalén destruida. Entonces, pues con esto vamos entendiendo cómo Dios en todo momento se glorifica en las vidas de aquellos que le dan el primer lugar en su vida, como lo hicieron estos muchachos. Primero, ya lo vimos en el capítulo 1, no comiendo de las viandas del rey. Enseguida, en el capítulo 3, no adorando dioses ni postrándose ante la estatua que había mandado hacer Nabucodonosor. Y son engrandecidos en gran manera, son honrados, como Dios lo prometió.
Y por último, vamos a ver a Daniel en el capítulo 6, cómo él, pues, por envidia de otros, porque al rey le había placido cómo se portaba Daniel, ya aquí ya es con el rey Darío, lo dice en el capítulo 6, vamos a leer los primeros 3 versículos. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, estos gobernadores, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, o sea, 3 principales, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado, o sea, para que el rey en todo momento fuere beneficiado, tanto en los tributos como en que no hubiera rebeliones, tanto como que no hubiera problemas en el reino. Pero Daniel mismo, dice el verso 3, era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto quiere decir que no solo lo pensó, a lo mejor, muy probablemente, lo comentó con alguno de los gobernadores o de los sátrapas, en que Daniel iba a ser el número 2 después del rey Darío. Y eso no les pareció y buscaron ocasión para que Daniel fuese quitado de ese puesto tan principal que tenía y de ese pensamiento que le había venido al rey Darío de ponerlo sobre todo el reino. Y se firma un decreto en el cual, pues, estos sátrapas, estos 120 sátrapas y esos 2 gobernadores extras, casi obligan a Darío a poner un edicto, a firmar un decreto donde obligan a todos habitantes del reino de Babilonia a pedir y a adorar solamente en el nombre del rey Darío, como si él fuera un dios. Dice en el verso 10, cuando Daniel supo de que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él no cambió, él siguió pidiendo y orando, intercediendo por aquellos pobres que se habían quedado en Jerusalén, que estaba en ruinas, que había sido destruida totalmente, los viñedos, los árboles frutales, todo había sido destruido por el pueblo de Babilonia. Los habían conquistado y habían destrozado todo. Pero Daniel oraba por ellos 3 veces al día. Oraba a Dios, le pedía gracia, le pedía sabiduría, como debemos estar haciendo todos nosotros cada día. Después, en el verso 19, antes de ello, este edicto tenía un artículo en el cual decía que aquel que orase a otro Dios que no fuera Darío, fuera echado en el foso de los leones. Entonces, cuando vieron que Daniel seguía orando con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, fueron y se lo dijeron a Darío. Y Darío
obviamente, pues mandó, en el verso 16 lo dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. O sea, el rey se había dado cuenta, había detectado que había algo en Daniel diferente a los demás, que lo hacía superior, que lo hacía muy confiable. Se había ganado la confianza del rey al grado que tenía pensado ponerlo sobre todo el reino, pero le pusieron esta trampa a Daniel, a Belsasar, porque no lo querían, porque era un hombre en el cual no encontraron ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dice así el verso 19, el rey pues se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces, o sea, llegó gritando a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Nuevamente volvemos a ver cómo Dios honra a los que le honran. Daniel bajo ningún momento, bajo ninguna situación, y estamos hablando que aquí a estas alturas Daniel ya era un hombre anciano, ¿verdad? Ya había servido a Nabucodonosor, a Belsasar, hijo de Nabucodonosor, ¿verdad? Y estaba sirviendo también con Darío. Y era un hombre anciano, Daniel, pero no tuvo miedo por su ancianidad. Por ser anciano no tuvo miedo a enfrentar a los leones antes que dejar de orar y de pedirle a Dios diariamente por su pueblo, diariamente porque la gracia de Dios descendiera sobre él, porque la sabiduría del Dios viviente estuviera siempre acompañándolo para tomar las mejores decisiones. Así vemos en el versículo 25 cómo vuelven a exaltar al Dios Altísimo, a nuestro Jesucristo precioso, a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Entonces, dice el verso 25, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Nuevamente, un rey pagano, un rey que adoraba a otros dioses,
exalta al Dios Altísimo al cual nosotros servimos, al cual nosotros oramos, en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza para poder permanecer salvos, para poder permanecer en su gracia y bajo su favor. Dice así igualmente el verso 27, Él salva, libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Bueno, pues reconoce Darío realmente un gran poder y lo llama que es el Salvador. Dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas, o sea, milagros en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Yo te quisiera nada más invitar a reflexionar si tendríamos nosotros actualmente, que no es el caso, ni se acostumbra ahora a hacerle eso a los cristianos. Realmente la guerra que tiene el cristiano ahora es contra potestades de maldad, contra huestes y potestades de maldad. Entonces, vemos nuevamente a un rey dándole toda la gloria y toda la honra al Dios nuestro. Amigos, jóvenes, muchachos, hay que aspirar a tener ese corazón de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías. Un corazón entregado a Dios, un corazón que nunca cambió, un corazón que nunca se amedrentó ante un fuego tremendo en el horno. Los tres amigos de Daniel, el mismo Daniel no se amedrentó, o sea, no tuvo miedo a ser echado en el foso de los leones. Y por eso, nuevamente, coinciden la forma en que termina Daniel capítulo 6 y Daniel capítulo 3. Dice Daniel capítulo 6, su último versículo, el versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Dice el versículo 30, del capítulo 3. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. Vemos, jóvenes, muchachos, cómo la escritura se cumple. Porque yo honraré a los que me honran. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, bajo distintas pruebas, el horno de fuego, el foso de los leones, el cambiar los manjares de la mesa del rey por legumbres y agua, todo esto fue recompensado. Todo esto fue premiado. Y se cumplió el proverbio desde un principio, cuando eran muchachos, con el que empecé. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Estos hombres, en verdad,
son del Antiguo Testamento, pero sus conductas fueron halladas limpias y rectas delante de Dios y delante de los hombres. Porque dice claramente en Daniel capítulo 6, verso 4, entonces los gobernadores, los dos gobernadores y los sátrapas, que eran 120, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Le buscaban una falta, que hubiera tomado algo de más, que hubiera omitido comunicarle al rey algo que hubiera pasado en el reino. Todo lo hacía Daniel limpio y recto delante de Darío, que era el rey. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿A quién era fiel? Primero que nada, a Dios. Primero que nada, era fiel a Dios. Por eso cuando vino el edicto de que solo se adorara a Darío, él simplemente se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer siempre. Muchachos, en verdad que espero que este resumen, al cual he titulado "Porque yo honraré a los que le honran", les haya servido para darse cuenta que si ustedes deciden seguir a Cristo, van a recibir recompensas hermosas, preciosas. Van a recibir siempre un respaldo. Siempre van a estar recibiendo favores de Dios. Y aún en la aflicción, aún en el problema, aún en el momento difícil, Dios Todopoderoso los va a ayudar, los va a librar de la aflicción, los va a librar del problema. Muy bien, pues hoy somos 10, vamos mejorando, rompimos récord. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Alguien que quiera dar su punto de vista, por favor. Estamos aquí para compartir, estamos aquí para escucharnos unos a otros. Todas las opiniones cuentan. Si pudieran dar algún comentario para enriquecer la plática, estaría muy bien. Les doy la palabra. Hola, hola. Yo quisiera hablar. Adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Me da muchísimo gusto otra vez poderlos acompañar. Sábados anteriores se me había complicado un montón el poder estar con ustedes y era así como que veían la hora y decía, ay no, ahorita ya están platicando, ahorita ya están viendo un tema. Pero bueno, gracias a Dios que me concedió el hecho de estar otra vez aquí con ustedes. Y bueno, lo que yo quería comentarles al respecto sobre esta enseñanza es, a mí lo que me llama mucho la atención es el corazón de Daniel y de esos 3 jóvenes. Y bueno, básicamente en el versículo que hoy se estudió, el 6, en el sentido de que a pesar de que fueron subiendo las responsabilidades de Daniel, mejoró su puesto, la presencia que tenía ante la sociedad, su corazón se mantuvo fiel a Jesús. O sea, su corazón nunca se desvió hacia las cosas materiales. Él siempre estuvo viendo por lo celestial, él siempre estuvo viendo y atento a las necesidades de los demás. Entonces, yo con esto, pues me daba mucha alegría el ejemplo, en analizar el ejemplo que pues ellos nos dejan, que Daniel en ese caso nos deja, porque es lo que nosotros debemos hacer
Y más ahorita, bueno, lo veo con los jóvenes que van empezando a tomar decisiones en qué carrera elegir, a qué dedicarse en un futuro, inclusive hasta dónde les gustaría trabajar, con quién les gustaría convivir, qué les gustaría aprender. Pero ante todo, a pesar de que unos sí puedan u otros no, sin importar la profesión o a lo que se dediquen, que su corazón nunca se desvíe, que su corazón nunca se aleje de lo verdadero, de lo que es justo, de lo que es, de lo eterno, de que su mirada no se pierda de Jesús. Entonces aquí me daba mucha alegría pues el ejemplo que él nos deja, de que él nunca dejó de verlo. Y también otra cosa, cuando bueno, pues fue enviado al foso de los leones, que en ningún momento él renegó contra Dios o en ningún momento nos dice aquí en la escritura que él haya hecho un comentario de, ay, Señor, otra vez, o, ay, Dios, ¿por qué a mí? Mira, si yo esto, yo lo otro, yo me he portado muy bien, pues siempre estoy buscando hacer tu voluntad, entonces, ¿por qué ahora me pasa esto? Y, y que esto también nos sirva a nosotros de ejemplo y saber que Dios tiene todas las cosas bajo control, aunque a lo mejor pudiesen ser muy feas, muy difíciles o hasta inclusive hasta considerarnos como decir, pero ¿por qué a mí? Que eso no nos turbe ni nos quite la paz, ni siquiera llegáramos a desconfiar, porque sabemos que el Dios al que servimos y el que, pues yo les invito a los demás también para que ya no pierdan más su tiempo y sino que lo busquen de todo corazón, porque de verdad que es un privilegio el hecho de saber que tu vida está en las manos del que hizo todo lo que hay a nuestro alrededor. Podrá entonces equivocarse en algún detalle muy sencillito, no sé, con tu familia, en tu escuela o con familiares, amigos. Claro que no se le puede pasar ningún detalle. Y pues ese era mi comentario, hermano. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes y pues que Dios los bendiga. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Hola hermano, yo me gustaría comentar algo. ¿Sí me escuchas? Adelante. Eh, a través de todo el libro de Daniel se logra resaltar el corazón que tienen estos jóvenes, este corazón conforme a Dios, porque es verdad en lo que decía. Se puede estar percibiendo que en ninguna parte ellos renegaron de las situaciones que pasaron, a pesar de que estaban en riesgo sus vidas de estos 4 jóvenes, pues el libro nos estimula a que Dios tiene el control en todo momento, como también dice en una parte de ahí, el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Entonces, en cualquier situación, en cualquier momento que nos encontremos en nuestra vida, llámense aflicciones, alegrías, tentaciones o cosas muy desagradables que podemos llegar a vivir a veces, tenemos esta confianza de que Dios tiene el control. Hay una alabanza que dice que en sus manos, sabemos que en sus manos tiene el futuro, entonces con esta confianza nos podemos acercar a Dios y es importante tener un corazón también como el de ellos, un corazón perfecto desde cosas pequeñas como la comida al principio de su corta edad, como empezaron a ser perfectos y por ese deseo de su corazón de ser perfectos, buscar esa santidad hacia Dios, se fue perfeccionando, fue creciendo el deseo de agradar a Dios y aún en las pruebas mayores, ellos no renegaron, ellos permanecieron firmes y también como decías, Xochitl, no importaba el puesto en el que estuviera, se cumple la escritura donde dice, quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Entonces, Daniel fue fiel desde lo pequeño, lo que se le empezó a asignar, fue esforzándose por hacerlo como debe de ser, resaltando sobre los demás. Y precisamente a Dios le agrada este corazón, que primero busquen su voluntad, que quieramos hacer esos, cumplir esa voluntad, tener en nuestro corazón el deseo de agradarlo en todos nuestros caminos, pese a la situación que estemos viviendo.
El libro de Daniel aún expresa muchas cosas, pero en sí estas son las que se pueden estar aplicando a los jóvenes, que son muy buenas, nos deja un gran testimonio Daniel al momento, y pues ver un joven así como Daniel en la actualidad, pues llena de gozo ver a una persona, un joven que se esfuerza en la gracia, buscando a Dios, siendo perfecto. Es algo muy gozoso, y si nosotros nos alegramos más, ¿cuánto se estaría alegrando más Dios? Este es mi comentario. Muy bien, gracias. Bueno, pues esta sería la clase con la cual concluimos. La intención fue que viéramos esos corazones que ciertamente fueron fieles en lo poco y después fueron puestos sobre lo mucho, pero no cambiaron, no se envanecieron, no se volvieron soberbios o no se quejaron porque les tocó una prueba muy difícil. Se dice, se piensa que según la interpretación tradicional, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, este hombre tendría aproximadamente 80 años. O sea, bien pudo apelar a su edad, bien pudo pedir clemencia por ser ya anciano. No, él confió en Dios. Él sabía que algún día, pues, simplemente le podía pasar una prueba como estas, porque sabía que conocía el corazón humano, conocía que la gente es envidiosa, que la gente es egoísta, y sabía que él era el foco de esos egoísmos y de esas envidias. Pues con esto terminamos, hijos, esta serie del estudio del libro de Daniel, y pues vamos a darle gracias a Dios. Por favor, les pido que inclinen su rostro, que cierren sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. En verdad, te damos muchas gracias, Padre Celestial. Tú que eres el Dios de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías, y el Dios nuestro. En verdad, ¿cómo no agradecerte, Señor, el que nos muestras que sí es posible seguirte en medio de circunstancias bien adversas, Padre? Aún en medio de las circunstancias más difíciles, como las que estamos viviendo, Señor, de tanto aislamiento, pero nos dejas estos medios de comunicación, Padre, para poder escuchar tu palabra, para poder saber de ti, para poder escuchar, Señor, en verdad, que existe un Dios bueno y bondadoso, un Dios que vive y reina, y un Dios que se complace al ver corazones que lo quieren honrar. Padre, dales muchas gracias, Señor, a mis hermanos, a los jóvenes, a los muchachos, para que entreguen su corazón a ti, Señor. En verdad que nunca encontrarán una razón para arrepentirse de haber entregado su corazón al Dios Todopoderoso, a Jesucristo nuestro Salvador. Todo esto, Señor, en verdad te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo precioso, y gracias por tu buen espíritu que nos ha acompañado. Amén.